bien, chicos, ante todo, muy buenos días. Vamos a seguir con estas clases de física. Muy bien. Continuamos en la unidad número 1. Tenemos la medición en la física. Muy bien, capítulo 2. Análisis dimensional. ¿De qué trata el análisis dimensional? Para esto vamos a repasar los conceptos básicos. Muy bien, magnitud física es todo aquello que se puede expresar cuantitativamente. Esto significa que puede ser medido, para lo cual usaremos una unidad de medida. Muy bien. Ejemplos de magnitud, ¿no? El tiempo, la rapidez, la densidad. Muy bien, ¿por qué son magnitudes? Porque pueden ser medidos. Muy bien, por ejemplo, el tiempo de un viaje en bus, 15 minutos. La rapidez de la luz en el vacío, 300.000 kilómetros por segundo. La densidad del agua dulce, 1 gramo por centímetro cúbico. Muy bien, ahí está. Entonces, todo esto son magnitudes, porque pueden ser medidos. Y, por ejemplo, hay cosas que no se pueden medir, entonces esos no son magnitudes, por ejemplo, como los valores, ¿no? Por ejemplo, la puntualidad no se puede medir, ¿no? Así con un instrumento de medida, ¿no? Entonces, esos no son magnitudes. Muy bien, continuamos. Clases de magnitudes físicas. Existen muchas magnitudes físicas. Por este motivo, es apropiado hacer una clasificación. Muy bien. Las magnitudes físicas se dividen en dos grandes ramas, por su naturaleza y por su origen. Por su naturaleza se dividen en magnitudes escalares, magnitudes vectoriales y magnitudes tensoriales. Y por su origen en magnitudes fundamentales, magnitudes suplementarias y magnitudes derivadas. Muy bien. Continuamos. Ahora hablaremos del Sistema Internacional de Unidades, simbolizado con las letras SI. Muy bien. ¿Qué es el Sistema Internacional o de qué trata? Dice, el Sistema Internacional representa la culminación en el intento de homogeneizar las unidades en las ciencias y la técnica. Entonces, en la antigüedad, cada país tenía sus propias unidades. Entonces, con el sistema internacional se trata de homogenizar, o sea, de que todos los países del mundo traten de usar las mismas unidades. En este caso, casi todos los países del mundo lo están utilizando, excepto de los países como Gran Bretaña, Birmania y Estados Unidos. Muy bien, chicos, les voy a suplicar que apaguen vuestro micro para que podamos continuar. Al final van a poder encenderlo para que podamos responder vuestras preguntas. Por favor, ya apaguen vuestros micros para que no se escuche el sonido del fondo en la grabación para los chicos que quizás no han accedido al video o a la videoconferencia. Muy bien, apaguen sus micros, por favor. Muy bien. ¿A qué se refiere en las ciencias y la técnica? En las ciencias se refiere a que todos los estudiantes secundarios, universitarios, los científicos tienen que usar el sistema internacional. En la técnica, los ingenieros, médicos, topógrafos, también deben usar el sistema internacional. Si algunos alumnos tienen clases de academia en la tarde. Por favor, apaguen el micro, no dejan trabajar. Muy bien, continuamos. Muy bien. El Perú adopta al sistema internacional por la ley 23.560 del 31 de diciembre de 1982 como sistema legal de unidades de medida del Perú, que se abrevia con los símbolos o con las letras SLUM. Muy bien. Listo. Entonces, ¿qué es el SLUM? El SLUM es el que nos dice que en el Perú se debe usar al sistema internacional. Muy bien. ¿Y qué comprende el SLUM? ¿Qué cosa nos pide el SLUM? O sea, nos pide usar el sistema internacional. Por consiguiente, nos dice qué unidades debemos usar
las definiciones y los símbolos. ¿Cómo deben ser los símbolos? Si son con mayúscula, minúscula, y las reglas de los símbolos, ¿no? Muy bien. Los prefijos, sus equivalencias y símbolos, ¿no? La regla de uso de escritura de unidades, múltiplos, submúltiplos y sus símbolos de estos, ¿no? Las reglas de representación de valores numéricos, las fechas y el tiempo, ¿no? Por favor, a la persona que no ha apagado su micro, apague, por favor, para que nos deje trabajar. Muy bien. Las reglas del uso de unidades, prefijos y sus valores numéricos en cálculos, conversiones y redondeo. O sea, el sistema internacional nos da todas estas reglas y el SLUC nos dice que lo utilicemos en el Perú. Muy bien, continuamos. Ahora vamos a hablar entonces de la estructura del sistema internacional. Muy bien, la estructura del sistema internacional está basada en las siguientes tres ramas: las magnitudes fundamentales, las magnitudes suplementarias y las magnitudes derivadas. ¿Cuántas son fundamentales? 7. ¿Cuántas son suplementarias? 2. ¿Y cuántas son derivadas? Muchas, o muchos, ¿no? Muy bien. 1. Magnitudes fundamentales o unidades base. Muy bien, es importante conocer las magnitudes fundamentales. ¿Y cuántas eran? Eran 7, ¿verdad? Muy bien, comenzamos con la primera. Acá vamos a ver el lugar que ocupa, el nombre de la magnitud, ED, este símbolo ED significa la ecuación dimensional. Y a este lado la unidad básica, ¿en qué? Estamos estudiando en el sistema internacional. Para esto debemos saber el nombre y el símbolo, ¿no? Muy bien, primera magnitud fundamental, longitud. ¿Cuál es la ecuación dimensional de la longitud? L mayúscula, muy bien. La unidad básica, el nombre, metro, su símbolo, M minúscula, no te olvides. El sistema internacional nos dice que el símbolo de la unidad de longitud se escribe con minúscula. Muy bien, continuamos. La siguiente magnitud es la masa. La ecuación dimensional es M mayúscula. Su unidad en el sistema internacional es el kilogramo, símbolo kg minúsculo. Muy bien, la siguiente es el tiempo. La ecuación dimensional del tiempo es T mayúscula. Su unidad en el sistema internacional es el segundo y su símbolo S minúscula. La siguiente es la temperatura termodinámica. Su ecuación dimensional es teta, el símbolo griego, ¿no? Su unidad es Kelvin o grados Kelvin y solo se coloca con K mayúscula porque es un apellido, ¿no? La siguiente es la intensidad de corriente eléctrica. La ecuación dimensional es I mayúscula. Su unidad básica es el ampere. Su símbolo es A mayúscula. Muy bien. La siguiente, la intensidad luminosa. Su ecuación dimensional es J mayúscula. Su unidad es la candela y su símbolo unidad es CD minúscula. Muy bien, la siguiente es la cantidad de sustancia. La ecuación dimensional es N mayúscula, la unidad es mol y su símbolo también es mol. Muy bien, entonces estas son las 7 magnitudes fundamentales que tenemos que conocer. Debemos conocerlas bien, principalmente sus ecuaciones dimensionales y sus unidades, ¿no? Muy bien, listo. Muy bien, continuemos. Ahora, antes de explicar las magnitudes auxiliares o suplementarias y las derivadas, tenemos que hacer un pequeño repaso del análisis dimensional. Entonces, vamos a hacer el repaso antes de mencionar las siguientes magnitudes. Muy bien, ¿qué es el análisis dimensional? Dice, es la relación de las magnitudes fundamentales con las magnitudes derivadas. Por favor, apaguen ese micro, estamos trabajando, luego van a poder hacer las preguntas y usar el micro. Muy bien, entonces, el análisis dimensional relaciona magnitudes fundamentales con las derivadas. Ya esto significa que toda derivada depende de las fundamentales, por eso es que el cuadro anterior es importante conocerlo. Muy bien, fines y objetivos del análisis dimensional. ¿Cuáles son los fines? Ya, el primer fin es comprobar la veracidad de las fórmulas físicas mediante el principio de homogeneidad dimensional. O sea, mediante el análisis dimensional sabemos si una fórmula es correcta. Muy bien. El siguiente, determinar fórmulas físicas empíricas a partir de datos experimentales obtenidos en laboratorio. Esto significa
que hay fórmulas que se obtienen en laboratorio a partir de experiencias o para algún tipo de industria o para algún tipo de trabajo en especial en campo. Entonces, con el análisis dimensional podemos obtener estas fórmulas físicas empíricas y saber qué bien están o qué mal están y hacer las correcciones del caso, ¿no? Muy bien, continuamos. Muy bien, por favor apaguen ese micro, se está escuchando una tele al fondo, no es, chicos, por favor. Muy bien, ¿qué son las ecuaciones dimensionales? Su símbolo es ED. Son expresiones matemáticas que colocan a las magnitudes derivadas en funciones fundamentales. Esas son las ecuaciones dimensionales, ¿no? Muy bien, la notación. Por ejemplo, si yo veo una letra A en física, ¿no? Entonces simplemente se lee letra A, ¿no? Pero si veo una letra entre corchetes, entonces el corchete significa que es el operador dimensional. Entonces, cuando yo veo en física una letra cualquiera, minúscula, mayúscula, entre corchetes, esto se lee ecuación dimensional de A. ¿Ya? Entonces ya cambian las cosas, hay que tener mucho cuidado con la notación. Muy bien, entonces toda magnitud, en este caso derivada específicamente, depende de las 7 fundamentales. Y los exponentes A, B, C, D y F son las dimensiones. Muy bien, reglas del análisis dimensional. Tenemos que conocer bien las reglas del análisis dimensional. Muy bien, la primera regla dice, ¿no? Las dimensiones pueden tratarse como cantidades algebraicas para operaciones de multiplicación, división, potenciación y radicación. O sea, en otras palabras, cuando se efectúa las ecuaciones dimensionales, si hay multiplicación, división, potenciación y radicación, se trabaja sin ningún problema. ¿Ya? Entonces, sí cumple las ecuaciones dimensionales para estas operaciones, no te olvides. Multiplicación, división, potenciación y radicación. Esa es la primera regla dimensional, ¿no? Ahora tenemos la segunda regla dimensional. Dice, los grupos que son números, ángulos, logaritmos y razones trigonométricas, a todos estos se llama constante numérica, dice, son adimensionales, es decir, su dimensión está representada por la unidad. Entonces, si X fuera un número, o llamada también constante numérica, su dimensión, ¿cuál es? 1. Entonces, la ecuación dimensional de cualquier constante numérica es 1. Cuando la dimensión es 1, esto se llama adimensional, que significa sin dimensiones. Muy bien, ejemplos. Por ejemplo, tenemos un número irracional que es raíz de 3. Es un número. Entonces, ¿cuál es la ecuación dimensional de raíz de 3? 1. Muy bien, tenemos otro número, ¿no? Un número fraccionario. 3 cuartos. Muy bien. ¿Cuál es la ecuación dimensional de 3 cuartos? 1. Muy bien, tenemos una razón trigonométrica. El coseno de ese ángulo, omega t más phi. La ecuación dimensional de todo eso también es 1. Muy bien, tenemos también funciones logarítmicas. La ecuación dimensional de un logaritmo también es 1. Muy bien, listo chicos. Continuamos. Por favor, les voy a suplicar que apaguen los micros para que no se escuche el sonido del fondo. ¿Están escuchando música ahí? Muy bien. Tercera regla dimensional dice, al efectuarse una suma o resta de magnitudes de la misma dimensión, el resultado será la dimensión referida. No pueden sumarse o restarse si no tienen las mismas dimensiones. Por ejemplo, ¿no? La tercera regla dimensional. Por ejemplo, una longitud menos otra longitud, ¿qué resulta? Una longitud. Profe, pero esto en álgebra sale 0, L menos L. Pero es en álgebra. Pero en ecuaciones dimensionales, longitud menos longitud, sale otra longitud. ¿Ya? Por ejemplo, la siguiente. LMT menos 2 más 5 LMT menos 2, como tienen la misma dimensión, entonces, ¿cuál es la suma de los dos? LMT menos 2. No cumple con el álgebra, ¿no? En álgebra sería pues 6MLT menos 2, pero no cumple. En física o en ecuaciones dimensionales específicamente, la suma no se cumple, ¿ya? Por ejemplo, el siguiente, ¿no? I a la menos 1, t al cuadrado menos 30, i menos 1, t cuadrado. ¿Qué sale? I menos 1, t menos 2. No se resta como debería hacerse, ¿no? Muy bien. ¿Y qué pasa cuando sumamos o restamos dos dimensiones diferentes? Esto es dimensionalmente incorrecto. No se puede efectuar eso. Muy bien. Listo.
Por este motivo es que se cumple el principio de homogeneidad dimensional. Ya repito, ¿por qué cumple esto? Porque en las ecuaciones dimensionales no se cumplen las operaciones de la suma y la resta. Por este motivo, para que se puedan sumar y restar, tienen que ser dimensionalmente iguales. A este principio se llama de homogeneidad dimensional o principio de Fourier. Muy bien, si tengo entonces una fórmula física A más B es igual a C menos D, entonces una fórmula física, y aplicamos el operador dimensional para que la magnitud A se pueda sumar con la magnitud B, tienen que ser dimensionalmente iguales. Y de igual manera en el otro lado de la igualdad, para que la magnitud C se pueda sumar con la magnitud D, tienen que ser dimensionalmente iguales. O sea, solo puedo sumar 5 kilogramos de papa más 6 kilogramos de papa. ¿Qué sale? 11 kilogramos de papa, o sea, otra masa, ¿no? No puedo sumar 5 kilogramos más 6 metros. Eso significa. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, una vez entendido lo que son el análisis dimensional y las reglas dimensionales, ahora vamos a poder estudiar el siguiente grupo, que son las magnitudes suplementarias, también llamadas auxiliares. Muy bien, la primera, el ángulo plano. ¿Cuál es la ecuación dimensional del ángulo plano? Es la unidad, porque un ángulo plano es un número, ¿ya? Entonces, su unidad es de radián y su símbolo es RAD. La siguiente magnitud suplementaria es el ángulo sólido. Su ecuación dimensional es 1. ¿Por qué? Porque es un número, ¿ya? Su unidad en el sistema internacional es el esteroradián y su símbolo es SR, como señor, ¿no? Muy bien, ahora hablaremos del siguiente de las siguientes magnitudes, que son muchas, las magnitudes derivadas, ¿ya? O sea, ¿quiénes son derivadas? Todas aquellas que no son fundamentales ni auxiliares, pues, ¿no? Todas aquellas. Cualquier nombre extraño que escuches de una magnitud, obviamente se refiere a una derivada. Entonces, recordando, ¿no? Hay 7 fundamentales, hay 2 magnitudes suplementarias o auxiliares, y todas las demás son derivadas. Muy bien. Dice, ¿por qué son derivadas? Son aquellas que se pueden expresar en función de las magnitudes fundamentales. ¿A través de quién? De las ecuaciones dimensionales. Muy bien, acá he hecho un pequeño cuadro de 4 magnitudes derivadas. En realidad son muchas más. En la siguiente clase vamos a continuar con este cuadro, pero por el momento vamos a aprender cómo se llena este cuadro y cómo se obtiene la ecuación dimensional de una magnitud derivada. Muy bien, la primera magnitud derivada en estudio va a ser el área. ¿Ya? Entonces, el área tiene como símbolo A mayúscula, y su fórmula física es, el área es igual a base por altura, ¿no? Es el área de un rectángulo. Muy bien, la ecuación dimensional del área es base. Ya, vamos a aplicar el operador dimensional a esta fórmula matemática o fórmula física. Entonces, aplicamos el operador dimensional para el área, entonces se aplica el operador dimensional para la base y para la altura. ¿Por qué se aplica sin problema el operador dimensional? Porque es una multiplicación. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas que en la primera regla dimensional ya hemos hablado de esto? Que las ecuaciones dimensionales cumplen con la multiplicación, con la división, radicación y potenciación. Como es multiplicación, cumple sin problema. Muy bien, entonces, ¿cuál es la dimensión de una base? ¿Qué es una base de un rectángulo? ¿Qué es? Se mide en metros, ¿no? Entonces, una longitud. Entonces, estamos llevando la magnitud derivada en función de las fundamentales, ¿no? Como se pueden dar cuenta. ¿Cuál es la dimensión de una altura? La altura también es una longitud, entonces es L. Entonces, por consiguiente, la ecuación dimensional del área es L cuadrado, ¿no? Porque L por L, L cuadrado. ¿En qué se mide en el sistema internacional la longitud? En metros. Como es al cuadrado, la unidad del área en el sistema internacional son los metros cuadrados. Muy bien. La siguiente magnitud derivada es el volumen. Su símbolo es V mayúscula. La fórmula física es un volumen se calcula como área de la base por una altura, ¿no? Por ejemplo, el volumen de un prisma rectangular, o sea, de una caja, por ejemplo, ¿no? Se calcula el área de su base y se multiplica por la altura.
¿Cómo se calcula la ecuación dimensional de un volumen? Para esto, como es multiplicación, se aplica sin problema el operador dimensional. Entonces, ecuación dimensional del volumen es igual a ecuación dimensional del área de la base por la ecuación dimensional de la altura. Muy bien, reemplazando, entonces, ecuación dimensional de volumen será entonces igual a... ¿A qué era igual la dimensión de un área? La dimensión de cualquier área es L cuadrado. Entonces, la dimensión del área de la base será L cuadrado. ¿A qué es la dimensión de una altura? Es L. Entonces, L cuadrado por L, entonces la ecuación dimensional de un volumen es L cubo. Ahí está, es L cubo. ¿En qué se mide la longitud? En metros. Como está elevado a cubos, entonces la unidad del volumen es metros cúbicos. Muy bien. La siguiente es la velocidad lineal. ¿Ya? Muy bien. Su símbolo es V minúscula. La fórmula más conocida de la ecuación, perdón, de la velocidad lineal es velocidad lineal es distancia sobre tiempo. Muy bien. Queremos aplicar el operador dimensional y se aplica sin problema porque es una división. Entonces, la ecuación dimensional de la velocidad es igual a, ¿qué cosa? A la dimensión de la distancia sobre la dimensión del tiempo. ¿La distancia qué es? Es una longitud. El tiempo es T mayúscula. Entonces, la ecuación, repito, la ecuación dimensional de una distancia es L mayúscula. ¿Ya? Y la ecuación dimensional de un tiempo es T mayúscula. Son fundamentales. Muy bien. Entonces, pero en esta forma de cociente no nos conviene colocar. Entonces, lo convertimos en forma de multiplicación. Muy bien, chicos, me van a esperar un ratito. Me está llamando el señor director. ¿Aló? Sí, con el colegio, dígame usted, señor. ¿De qué grado es su hijo? Ya estamos ya prácticamente casi a un mes dictando clases virtuales con esta semana más. Qué raro que no le hayan considerado. ¿No nos ha dejado un número? No, o sea, de toda la lista que tenemos, hemos agregado todos los números al WhatsApp. Algunos no sé por qué lo han agregado. Ya, pero no hay problema. Estamos repasando otra vez, entonces, mándeme, le voy a dictar mi número, mándeme su número indicando su nombre y grado del alumno para agregar al grupo de WhatsApp. Ah, ya, por ese motivo, pues entonces no está en el grupo, entonces. Ya, ya, mamá. Estoy dictando clases virtuales, mamá. Vamos a ir al grano porque me están esperando los chicos. Ya. 993 66 46 50. ¿Cuál es el nombre de su hijo? Ah, Carrillo. Carrillo, ya, mamá. Entonces, les dicto mi número otra vez para que lo compruebe. 993 66 46 50. Mándenme un mensaje con el nombre, el número y el grado, por favor, ¿ya? Listo, señor. Ok, hasta luego. Muy bien. Muy bien, chicos. Continuamos a disculpar. Muy bien, listo. Entonces, esta forma que está, la ecuación dimensional de la velocidad en forma de cociente, entonces no nos conviene, lo vamos a llevar a la forma de producto o multiplicación. Entonces, el exponente de t es igual a 1 y cuando cambia de posición, cambia de signo. Entonces, la ecuación dimensional de la velocidad será lt menos 1. Entonces, su unidad serán metros por segundo a la menos 1. Pero también lo que se puede colocar, metro sobre segundo o metro por segundo. Muy bien, la siguiente magnitud derivada va a ser la aceleración lineal. Muy bien, ¿cuál es la fórmula de aceleración lineal más conocida o más simple? Es la variación de la rapidez o velocidad respecto del tiempo. Muy bien, ¿cuál es la ecuación dimensional de la... ¿Cuál es la ecuación dimensional de la variación de la velocidad? Es igualito al de la velocidad. Entonces, cualquier variación es igual a la dimensión
de la anterior, ¿no? En este caso, repito, la ecuación dimensional de la variación de la velocidad es igual a la ecuación dimensional de la velocidad. Por eso, la ecuación dimensional de la variación de la velocidad es LT menos 1. La ecuación dimensional del tiempo es T mayúscula. Entonces, llevando este T arriba con signo cambiado, menos 1, menos 1, menos 2. Por ese motivo, la ecuación dimensional de la aceleración es LT menos 2. Muy bien, ¿cuáles son las unidades? Metros por segundo a la menos 2 o metros por segundo al cuadrado, ¿no? Ahí está. Listo. Muy bien, ahora sí, vamos a comenzar, chicos, con el aprende más. Ya, hasta acá es nuestra parte teórica, comenzamos con el aprende más. Vamos a ir con comprensión de la información. La primera pregunta. Bueno, no está repitiendo otra vez, ¿no? Halla la ecuación dimensional del volumen. Muy bien, acá hay otra fórmula, ¿no? Del volumen también es largo por ancho por altura, ¿no? Entonces, el volumen se simboliza con V mayúscula, largo con L minúscula, ancho con A y altura con H. Muy bien. Entonces, yo quiero saber la ecuación dimensional del volumen, entonces, como es una multiplicación, aplicamos sin problema el operador dimensional para cada factor, ¿no? Muy bien, entonces, ¿cuál es la ecuación dimensional del volumen? Entonces, un largo, ¿qué es? Una longitud. Un ancho, ¿qué es? Una longitud y una altura es una longitud. Por consiguiente, ya sabemos esto, la ecuación dimensional del volumen es L cubo. ¿En qué se mide el sistema internacional? En metros cúbicos, ¿no? Muy bien, la siguiente. 2. La ecuación dimensional de la masa. Muy bien. Entonces, aplicamos el operador dimensional, pero vamos a usar los símbolos, ¿no? Por ejemplo, la densidad se simboliza con este símbolo griego llamado ρ, la masa M minúscula y el volumen V mayúscula. Muy bien. ¿Cuál es la ecuación dimensional de la densidad entonces? La masa es una magnitud fundamental, su dimensión es M mayúscula. Un volumen es L cubo. Por consiguiente, llevándolo a la forma de multiplicación, entonces será ML menos 3. O M por L a la menos 3. Muy bien. ¿Listo? Ahora nos salteamos a la pregunta 12, ¿no? Para aplicar lo que acabamos de estudiar hoy día, ¿ya? Entonces, tenemos en la pregunta 12, nos dice, indicar verdadero o falso de las siguientes ecuaciones dimensionales. Muy bien, dice, recuerda, estamos hablando de ecuaciones dimensionales, ¿ya? Entonces, en las ecuaciones dimensionales, repetimos, solo se cumple la multiplicación, división, potenciación y radicación. No se cumple la suma y la resta. Y si se suman dos magnitudes iguales, sale la misma magnitud, ¿no es cierto? Entonces, tenemos acá la siguiente, entonces. LT más LT. Si fuera álgebra, sería 2LT, ¿no es cierto? Pero no es álgebra. Recuerda, acá es igual LT más LT por el principio de homogeneidad dimensional, sigue siendo LT. Entonces, esto es falso, ¿ya? Porque no es álgebra, ¿ya? Ahora, tenemos acá la siguiente. La ecuación dimensional de un producto, ¿no? O sea, de una multiplicación. Entonces, ¿se puede repartir el operador dimensional para cada factor? Sí se puede. ¿Por qué? Porque las ecuaciones dimensionales cumplen con la multiplicación. Entonces, es verdadero. Muy bien. Ahora tenemos la ecuación dimensional de x al cubo, ¿no? Entonces, la ecuación dimensional también cumple con la potencia, sí cumple con la potencia. Entonces, x al cubo significa que es x por x por x, 3 veces. Entonces, verdadero. Entonces, sí cumple con las potencias, ¿no? Ahora, tenemos acá, ¿se pueden sumar o restar dos magnitudes diferentes? O sea, dos ecuaciones dimensionales diferentes. No se pueden sumar. Y también, entonces, esto es dimensionalmente incorrecto. Entonces, por esto es falso, porque no se pueden sumar. Muy bien. Muy bien, chicos, ahora sí pueden activar vuestros micros. Ahora sí pueden activar vuestros micros. Y pueden hacerme cualquier consulta del tema. ¿Hay alguna parte que quieren que les vuelva a repasar o explicar? Entonces, me pueden preguntar, por favor. A ver, ahora sí pueden abrir sus micros para las preguntas, consultas. A ver, algunas preguntas o consultas, por favor, es momento.
A ver, chicos, preguntas, por favor, preguntas. ¿No hay preguntas? A ver, quiero preguntas, por favor. Consultas. A ver, ¿no hay ninguna pregunta, chicos? A ver, ¿alguna pregunta? ¿No hay preguntas? A ver, ok, listo. Ya que no hay preguntas, entonces les voy a dejar la tarea de hoy día. Ya, he estado revisando ya las anteriores tareas. Por favor, tienen que hacer bien las tareas. Están haciendo de cualquier manera. Tienen que leer bien, utilizar bien la simbología, lo que estoy explicando. ¿Ya? Ok, listo. Entonces, ya que no hay preguntas, vamos a dejar la tarea de hoy día. ¿Ya? Listo. Del Aprende Más, ya hemos trabajado la 1 y la 2, ¿no? Entonces, acá me dan las fórmulas físicas, está facilito, ¿no? Por ejemplo, las relaciones velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Esto ya tenemos, ¿no? Es LT menos 2, ¿no? Entonces, acá ya pueden completar. Entonces, por favor, la tarea es hacer de todas las que faltan, ¿no? De fuerza, trabajo, energía potencial, potencia, presión y velocidad angular, ¿ya? Muy bien. Y luego la pregunta 10 más. A ver, relacionar, ¿no? Relacione correctamente. Entonces, acá hay que relacionar, ¿no? Y la pregunta 11 es también relacionar. ¿Ya? Entonces la tarea es de la pregunta 3 a la pregunta 11. ¿Ya? Entonces, eso, por favor, me mandan una foto. ¿Ya? Antes de las 6 de la tarde. Y la otra tareita más pequeñita es en el practica en casa. En el practica en casa, quiero que me trabajen la pregunta 12. Ya, solamente la 12. ¿Ya? Muy bien, solo la 12. Todo háganlo con lápiz, por favor, con lápiz. ¿Ya? Entonces, ¿para qué? Para que puedan borrar si se han equivocado y lo puedan corregir. ¿Ok? Muy bien, ¿alguna consulta antes que terminemos las clases de hoy día? ¿Ninguna consulta? ¿Nadie tiene consultas? Ok, chicos. Muy bien. Entonces, es todo por hoy día. Mañana continuamos con el tema. Mañana vamos a tratar de hacer lo que falta del cuadro. Vamos a también a trabajar algunos ejemplos y problemas. Entonces, por favor, para mañana repasen, hagan la tarea para que les quede claro. Entonces, si hay alguna consulta de los temas o de los problemas que estamos trabajando, entonces me lo hacen llegar. ¿Ok? Listo, chicos. Gracias, que tengan buen día. A trabajar.